Hola, estamos en Informática 1 en la unidad 2 de algoritmos. Ahora vamos a hablar de un concepto muy importante en los algoritmos, los ciclos. Y vamos a introducir el concepto de nuevo a través de un ejemplo. El ejemplo dice así: escriba un algoritmo que calcule la suma de los primeros n números enteros, donde n es un dato de entrada. Entonces vamos a hacer el análisis del problema. Los datos de entrada es el número entero n. Como datos de salida tenemos la suma de los primeros n números, que es lo que plantea el problema. Y para definición de variables tenemos n como variable de entrada, sum como variable de salida, y también podemos aquí adelantarnos a plantear una variable auxiliar num, que va a ser la variable que va a tener los números enteros que hay que sumar. Debemos generar esos números enteros. ¿Cuál es el proceso entonces que debemos seguir? Vamos a generar los números consecutivos desde el 1 hasta el n y los vamos a ir sumando. Tenemos que caer en cuenta que ese proceso de la suma de los números debe estar acompañado de la generación de los números que debemos sumar, porque si uno hiciera este proceso en la cabeza, casi que no tiene que pensar para saber cuál es el próximo número consecutivo que tiene que sumar, pero el algoritmo no lo sabe. Entonces tenemos que expresar también ese mecanismo mediante el cual generamos esos números consecutivos, y también el mecanismo mediante el cual los sumamos y los acumulamos. Este es el algoritmo, vamos a analizarlo bloque por bloque. Entonces, luego del inicio del algoritmo, vamos a leer el único dato de entrada que tenemos, que es n, y vamos a tener un bloque. Planteamos aquí un bloque en el que las variables num y sum, las dos variables con las que vamos a trabajar, vamos a darles unos valores iniciales. A ese proceso se le conoce como la inicialización de variables, que es darle un valor, un primer valor a la variable. Entonces, miren ustedes que la variable num habíamos dicho que es el número que se va incrementando. ¿Listo? Es la variable que va a contener el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, para irlo sumando. Entonces el primer valor que queremos que tenga esa variable pues es el valor 1. Mientras que la variable sum la utilizamos para otra cosa, es para la suma, para acumular esos números que vamos generando. Esa variable entonces debe iniciar en un valor de 0, porque si yo quiero hacer una suma luego, quiero entonces que ese valor inicial parta en 0. Miren entonces, la parte que sigue en el algoritmo es un proceso cíclico. Por eso les dije que íbamos a hablar de ciclos o procesos repetitivos en los algoritmos. ¿Qué tenemos que hacer repetidamente acá? Repetidamente tenemos que sumarle 1 a la variable num para que luego se convierta en un 2, en un 3, en un 4, y también repetidamente tenemos que sumarle a la suma, a la variable que contiene el resultado, tenemos que repetidamente sumarle el valor de la variable num, o sea, cada uno de esos números que vamos a ir calculando en esa secuencia. Ese proceso se debe repetir, pero no se debe repetir infinitamente. Se debe repetir mientras que el valor de la variable num sea menor o igual que el valor de n. Ese es en el momento que sabemos que terminamos. Cuando estemos sumándole 1 y 1 y 1 a num, pero lleguemos al valor de n, ya sabremos que el algoritmo ha terminado. Entonces, vamos a utilizar de nuevo el rombo para evaluar la condición, así como lo hicimos en los bloques condicionales. Vamos a decir que cuando esa condición sea verdadera, entonces vamos a ejecutar este bloque de proceso en el que hacemos las dos operaciones que les indiqué, y que en el caso en el que esta condición no sea verdadera, entonces nos vamos a ir
aquí a la parte final del algoritmo. Cuando la condición es verdadera, venimos a este bloque de proceso, pero luego de ese bloque de proceso vamos a hacer esto. Vamos a volver a evaluar la condición. Ese es el ciclo que necesitamos, el proceso repetitivo que necesitamos para resolver este problema. Sin ese proceso repetitivo es imposible resolver este algoritmo para un valor arbitrario de n. Es decir, si nos dieran el valor 5 para n, por ejemplo, yo no necesito obligatoriamente ese proceso repetitivo porque simplemente puedo escribir las 5 operaciones repetidas. Pero si yo a priori, cuando estoy escribiendo mi algoritmo, no conozco el valor de n, es imposible, no es que me tarde mucho, sino que es imposible expresar eso de manera genérica. Es imposible sin los ciclos, por eso es la importancia de los ciclos y nos permite hacerlo entonces, expresar este algoritmo de manera genérica. Entonces observen, este algoritmo nos sirve para calcular la suma de los primeros n números dado cualquier valor de n. Este bloque que resaltamos aquí entonces es lo que llamamos una iteración o un ciclo o una repetición. Todos estos son sinónimos. En términos generales podemos decir entonces que las iteraciones, las repeticiones, los bucles o los ciclos son palabras que ustedes, todos sinónimos que pueden encontrar en la literatura, sirven para indicar la repetición de una o varias instrucciones mientras que se cumpla una condición. Cuando la condición deje de cumplirse, entonces se detendrá la repetición de las instrucciones. La forma de un ciclo siempre va a ser la misma, la siguiente. Vamos a leerla así: mientras, expresión lógica. En este caso, en el ejemplo, la expresión lógica era num menor o igual que n. Mientras que num sea menor o igual que n, vamos a ejecutar las instrucciones correspondientes a que la condición sea verdadera. Y simplemente cerramos el ciclo. Cuando ese ciclo se cierre, van a continuar, el algoritmo continuará con otras instrucciones que corresponden a cuando la condición se vuelve falsa. La forma genérica en términos del diagrama de flujo con el que representamos un ciclo es la siguiente. El algoritmo viene de hacer algunas cosas, un proceso 1, por ejemplo, se evalúa una condición. Si la condición es verdadera, entonces vamos a hacer un proceso a partir del cual vamos a volver a evaluar la condición y así se va a generar entonces un proceso cíclico. En algún momento la condición se hace falsa y salimos y el algoritmo continúa con las otras cosas que tenga que hacer.